Voy a empezar con la primera de las ponencias, que lo que voy a intentar es dar un contexto para que luego ya se vayan desarrollando por el resto de ponentes temas que yo creo que van a resultar de mucho interés a todos vosotros, tanto vengáis por parte de compañías como vengáis por parte de brokers. Yo creo que este es un tema de mucho interés, de mucho calado, y que estoy convencido que el futuro del seguro de vida riesgo va a ser tremendo en los próximos años. Yo, sin más, si os parece, pues empiezo. ¿De qué voy a hablar? Pues de esas oportunidades y retos que tenemos por delante en el seguro de vida y de ese nuevo marco relacional en el que, evidentemente, va a pesar mucho todo el tema tecnológico. Entonces, pues vamos a ir profundizando. La primera buena noticia, pues oye, no lo hemos estado haciendo tan mal a lo largo de todos estos años, porque aquí tenemos los resultados. Vida está pesando el 44% en los resultados, pero si nos fijamos en la pata de vida riesgo, el 59% de ese 44% es lo que aporta el negocio de vida riesgo al sector asegurador español. Es decir, con el 7% de las primas estamos haciendo más del 26% del beneficio del sector. Con lo cual yo creo que es una muy buena noticia, un muy buen punto de partida, porque evidentemente entiendo que con estas cifras podemos estar hablando de invertir, pero no todo, digamos, son alegrías. Y yo quizás me quedaría con esta, que es el cómo está la experiencia cliente en las diferentes modalidades. Yo recuerdo cuando empecé en este mundo del seguro en el año, pues ya 89, ya ha llovido, ya soy mayor, que el producto estrella en cuanto a bondad, a ser bien visto por los clientes, era el seguro de vida. Era el que tenía una mejor experiencia cliente. Quizás más que experiencia cliente era más una experiencia de proceso, ¿no? Porque eran procesos muy eficientes, las pólizas los clientes se las llevaban rápido, intentábamos pagar los siniestros, digamos, con cierta celeridad, que no hubiese muchos rechazos. Era nuestro mundo idílico. Ahora el cliente busca otra cosa y yo creo que todavía no lo hemos evolucionado. Nos hemos acomodado en que estamos felices y contentos con las cifras que veíamos antes, pero el cliente nos está diciendo que ese no es el camino y el problema es que el cliente es el que manda. Y como veis, Vida Riesgo tiene una experiencia cliente muy mal valorada frente a lo que podía ser autos, puede ser salud, puede ser multirriesgos, que en su día yo recuerdo que eran los productos que decían, joder, es que se tarda mucho, ¿no?, en dar los servicios. Pues mirad ahora dónde estamos en el seguro de vida. Con lo cual yo creo que eso es el eje sobre el que tenemos que actuar a futuro para garantizar que recuperamos terreno perdido y, sobre todo, que recuperamos esa brecha de protección que nos sigue caracterizando en el mercado español. O sea, nosotros podemos estar muy contentos, pero si nos comparamos con nuestros países homólogos en el contexto de Unión Europea o de las economías occidentales, por analogía con ellos deberíamos tener unos 29.000 millones de euros más de facturación, de los cuales más de 27.000 se corresponderían con el seguro de vida. Estos datos están sacados de un informe que elabora todos los años Mapfre, que yo creo que es muy potente y nos tangibiliza la distancia que nos queda para hasta dónde deberíamos llegar haciendo determinados esfuerzos. Y el primero, desde luego, generando una experiencia de cliente diferencial. Perdonad que ya la he liado. No. Siguiendo con otro dato de ese informe, es decir, ¿qué volumen sería el lógico hacia el cual deberíamos evolucionar? Todos los años hace esa valoración también Mapfre en el informe de Mapfre Research y nos está diciendo que el mercado debería ser un 81% mayor que el que tenemos en estos momentos. ¿Eso qué implicaría? Que tendríamos que crecer en el seguro de vida a ritmos del 6,1% de forma recurrente durante los 10 próximos años. El primer problema ya lo tenemos con los datos de cierre de 2024, que hemos vuelto a decrecer en la parte de ahorro. Sí hemos crecido algo en vida riesgo, gracias, como luego veremos, a uno de los ejes en los que siempre nos hemos apalancado. Crecen las hipotecas, pues somos felices y crecemos en el seguro de vida riesgo. Pero las necesidades de las unidades familiares van mucho más allá. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco para hacer estas magnitudes de las que estamos hablando.
Siguiendo con el tema de datos que yo creo que son relevantes, pues la densidad, el consumo per cápita del ciudadano. Estamos a un año luz de nuestros homólogos europeos. En la parte de vida-ahorro estamos apalancados, el año pasado que fue excepcional, en 582,7 euros per cápita. Es muy poco si nos comparamos con los países homólogos. Deberíamos estar prácticamente en el doble. Y no os digo nada de vida-riesgo. El consumo per cápita en vida-riesgo es de 103 euros. Evidentemente, con 103 euros podemos presuponer qué capitales asegurados son los que estamos trasladando a los clientes. Luego hay otra transparencia que es muy ilustrativa de ese dato y yo creo que es un indicador de que tenemos que evolucionar, tenemos que asesorar al cliente, tenemos que hacerle tangible su necesidad para que los capitales asegurados que estemos comercializando sean muchísimo más altos que los que hay hasta la fecha. Los que me conocéis, y aquí tengo muchas caras que distingo de Aviva, de mi época en Aviva, sabéis que este era mi padre nuestro en ese entorno, y es el ciclo del cliente. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente buscar dar respuesta a las necesidades que tenemos conforme vamos evolucionando en el curso natural de nuestras vidas, ¿no? Evidentemente, pues cuando nos casamos o cuando empezamos a tener el primer salario, pues ahí tenemos que empezar a reflexionar, luego nos compramos el coche, el primer seguro de autos, tenemos hijos, las necesidades de protección familiar se disparan, nos divorciamos y a lo mejor alguno dice, oye, si te divorcias, pues reduces el... Pues no, pues tienes que pagar pensiones alimenticias y entonces todavía tus necesidades de protección y aseguramiento son mayores. Es decir, a lo largo de todo tu ciclo de vida vas a ir teniendo una serie de fluctuaciones que deberíamos, desde el seguro, pues darle respuesta sin necesidad de estar, digamos, pasando por procesos de selección continuos en los cuales muchas veces, pues a lo mejor eso para también a los clientes. Yo creo que tenemos que acompañarles en su ciclo vital. Volviendo al dato que os decía de que el capital asegurado, estas son las últimas estadísticas que publicamos desde ICEA respecto a lo que era el comprador del seguro de vida. Y la verdad es que te cae el alma a los pies cuando ves que el 68% de las pólizas que hemos vendido están por debajo de los 60.000 euros. ¿Con 60.000 euros protegemos a nuestras familias? Creo que la respuesta clara es que no. Ni siquiera, digamos, si nos vamos a los salarios medios, que están en torno a 28.000 o 29.000 euros a nivel de España, si dices que necesitas más o menos una estabilidad, un salario de 5 años para poder salir de la problemática que se genera, pues evidentemente estamos muy lejos de lo que serían los capitales asesorados que tendríamos que asesorar a los clientes para cubrir su necesidad, su gap respecto a lo que son las coberturas que tiene la Seguridad Social. Para eso hemos traído a varias entidades. Una es el Light Topic, que sabéis que hace unas planificaciones financieras y al final lo que te está haciendo es descubrir cuál es ese gap que hay entre la protección de la Seguridad Social y cuál es tu último salario. Y eso te lo pone en evidencia para los temas de viudedad, de orfandad, de jubilación, de dependencia en su caso, que estamos hablando muy poco, pero eso nos daría para otro evento como este seguramente, porque es un tsunami que nos va a caer encima y que todavía no hemos visto venir. Y si evaluamos los costes que nos está diciendo la OCDE en los que vamos a incurrir a futuro, pues probablemente van a ser muy parecidos a los que tenemos de impacto en pensiones. Entonces, ahí lo dejo. Ese es uno de los temas de los que luego hablaremos. Tendremos que identificar esos eventos clave que veíamos en el ciclo vital. Entonces, ¿podemos tener contactos con el cliente que nos lleven a estar contratando capitales asegurados más altos a lo largo de su vida? Pues ahí os pongo los últimos datos que me pude bajar del INE, son los que tenéis ahí. 180.000 bodas. Normalmente detrás de la boda va la posibilidad de reforzar los capitales asegurados de un seguro de vida a riesgo. Nacieron 329.000 niños. Son pocos para los que nacían antes, pero aún así son 329.000 eventos en los que podemos hacer acciones para subir los capitales asegurados. Hubo 81.000 divorcios, ya os he explicado antes
yo por experiencia, que en el divorcio también se te generan otra serie de necesidades de capital asegurado. Por no hablar de todo el tema de educación, de cuando llevas a tus hijos a escuelas privadas que tienen unos costes importantes y que, desde luego, si tú faltas, vas a querer que se mantengan tus hijos en esas escuelas. Pues estamos hablando de 203.000 niños en educación infantil en centros privados y 265.000 con estudios superiores, con el acceso a la universidad, con los gastos que ello implica. Y, evidentemente, nuestras amigas las hipotecas, que yo creo que es donde mejor lo estamos haciendo. Son pocas las hipotecas que se escapan sin seguro, pero como podemos ver, alrededor de las hipotecas hay todo un mundo que no estamos gestionando. ¿Y esto se puede hacer? Pues yo os diría que sí. O sea, en esos años que os decía que había estado en Aviva y hacíamos mucho benchmarking por el mundo, pues uno de los temas, y es lo que os traigo aquí en la parte de esto era en Australia, lo que hacíamos es que dentro de las pólizas se metía la posibilidad de hacer unos determinados incrementos, evidentemente topados, de los capitales asegurados, sin necesidad de reconocimiento médico, pero que te permitía subir el 25% el importe de la póliza que tenías. ¿En qué casos? Pues tenías críos, te comprabas casa, estabas con el tema de estudios, te aumentaban el sueldo. Eso no lo había puesto porque no he encontrado ninguna estadística, pero evidentemente conforme te van subiendo el sueldo, por suerte, vas incurriendo tú mismo en otra serie de necesidades y en otra serie de gastos que, si quieres mantener ese nivel de vida, pues hay que subir el capital asegurado. O cuando los críos inician los estudios en la escuela secundaria, ¿no? Sobre todo cuando son en centros privados. Pues en todos estos casos, ¿por qué no hacemos esto? Pues yo creo que es uno de los temas que tenemos que plantearnos, que tenemos que estudiar, y esto sería muy fácil el irlo viendo evolucionar al cabo del tiempo. En Aviva, los que nos conocéis, intentamos, digamos, ya hace unos años, hacer la primera experiencia. Yo creo, y seguro que Fernando, que lo veo por aquí, está completamente de acuerdo, pues a lo mejor salimos demasiado pronto. No estaba el mercado tan maduro para dar respuesta a lo que sacamos. Hoy yo creo que estamos hablando de otra cosa. Ese tema de experiencia cliente que os mostraba, yo creo que nos tiene a todos muy inquietos, y yo creo que ahí tenemos que hacer algo para diferenciarnos y hacer evolucionar el seguro de vida. Vamos a tener a Juliana por parte de SCOR, que nos va a estar hablando de cómo esto se puede tangibilizar y hacer. De hecho, SCOR ya hace unos años nos empezaba a dar esos atisbos de por dónde podía ir. De hecho, el otro día, se lo mandaba a Carlos Biurrun, me llegaba de Punto Seguro, que no sé si estás aquí, me llegaba el tema de la propuesta y la verdad es que me encantó. Se la mandé a Carlos y digo, joder, si es que esto es lo que hay que hacer, esa propuesta de valor en la cual estás trasladando el adaptar el precio, digamos, en función de que seas capaz de cumplir con una serie de hábitos saludables. ¿Hay mecanismos para hacerlo? Sí. ¿Hay quien nos está demostrando que se pueden ir implantando ya? También. Pues yo creo que por ahí se nos van a abrir una serie de temas para evolucionar el seguro. Va a estar también Felipe con el tema de Sano. O sea, Felipe nos puede dar una masterclass sobre todo lo vinculado pues, con la sarcopenia, y yo os diría que incluso antes tocaba el tema de dependencia, cómo podemos atenuar el tema de dependencia, que va a ser un tema que para nosotros va a ser muy importante para controlar las prestaciones y la siniestralidad de esta modalidad cuando empecemos a desarrollarla, que no debería ser dentro de mucho. ¿Y hay experiencias internacionales? Pues sí, muchas. Esto lo estuvimos viendo en el InsurTech Community World, en el Insurance World Challenge, ya lo hablamos. Está la experiencia de John Hancock, con el tema también de Vitality, de eso podremos hablar. Generali, sabéis que ya ha empezado a lanzar también el tema de Vitality, y yo creo que incluso lo va a poder evolucionar en las próximas fechas. Hay posibilidad de controlar nuestro estado de salud con herramientas como la de Vina, y hoy también vamos a tener a Track y a Big Boomers, que nos van a explicar pues, temas también vinculados con lo que es la salud mental y el tema de rehabilitación con el tema, ¿cómo se llama?, de fisioterapia. O sea, yo creo que vamos a unar muchos mundos que yo creo que son los que van a permitir mejorar esa experiencia de cliente y que el seguro de vida
sea completamente diferente a lo que hemos vivido, pues antes os decía en el año 89, pues los últimos 36 años ya, ¿vale? Entonces yo creo, yo como le decía a Carlos, no me quiero ir del sector sin haber visto esa evolución, porque soy un convencido y aquí andamos los dos siempre pues apretando los machos y siendo muy pesados a lo mejor a veces con el mensaje, pero es que es una realidad y más cuando hablas con los clientes. Por mi parte, muchas gracias.